Derechos Humanos ya tiene una resolución. Ha ordenado al gobierno del Perú no implementar el fallo para liberar al ex presidente Alberto Fujimori. Esto hasta una nueva audiencia de supervisión. Y al respecto vamos a hablar y tenemos en la línea telefónica al abogado Carlos Rivera, abogado de IDL. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Un gusto de conversar contigo. Por favor, indíquenos cómo ha tomado justamente este fallo y qué implica. A ver, efectivamente el día de hoy, hace unos 20 minutos, la Corte ha terminado notificando la resolución de medidas provisionales, en la que de alguna manera ratifica lo que desde el inicio nosotros suponíamos que iba a ocurrir. Es decir, la Corte está haciendo una valoración estrictamente, llamémoslo, jurídica, en el sentido de analizar el contenido y la decisión que emitió el Tribunal Constitucional el día 17 de marzo y valorar que esa resolución del Tribunal Constitucional que dispuso la libertad del señor Fujimori y el restablecimiento del valor jurídico del indulto humanitario no se condice y tampoco cumple los estándares que la Corte Interamericana ya estableció en su resolución de mayo del año 2018. Y por lo tanto dice la Corte que el Estado peruano ha incumplido esos estándares que son de obligatorio cumplimiento, valga la redundancia, y en esa medida está disponiendo algunas acciones muy concretas. Lo primero es que está disponiendo que no se libere al señor Fujimori, algo que ya había adelantado en la resolución de la semana pasada. En segundo lugar, está disponiendo que el Estado debe desarrollar un proceso de un informe de supervisión sobre el cumplimiento de aquellas medidas que fueron dictaminadas en mayo del año 2018, que tienen que ver con las acciones referidas al pago de la reparación civil, al derecho a un pedido de perdón público, a un reconocimiento de los hechos delictivos del señor Fujimori, en fin, que pasan prácticamente por acciones que en su momento debería tomar el señor Fujimori y su propia defensa. Y la Corte, por lo tanto, sobre la base de estas medidas, que ya son parte de esta resolución de medidas provisionales, es probable que en un futuro inmediato, probablemente para el siguiente periodo de sesiones, esté convocando una audiencia de supervisión de cumplimiento. No lo señala con fecha y de manera exacta, pero en la lectura de la resolución de la Corte es posible entender que ese asunto tiene que ser decidido sobre la base de la información que tanto el Estado peruano y las partes del caso, en este caso somos nosotros los peticionarios de Barros Altos y la Cantuta y la propia Comisión Interamericana. Ahora, abogado, dentro de la audiencia que estuvimos justamente escuchando en días posteriores, se solicitaba también lo que es el estado de salud, ¿no?, del ex mandatario. ¿Esto se sabe si es que ya lo han remitido o de repente dentro de estos puntos que solicita ahora ya con la resolución en mano, se está contemplando esto? Sí, de hecho se está contemplando eso, ¿no? Porque justamente, estimada Andrea, uno de los puntos de ese estándar que la Corte Interamericana estableció el año 2018 fue justamente el estado de salud de la persona condenada, además de otros 5 puntos adicionales. Por lo tanto, la Corte, si bien es cierto, también está preocupada por el estado de salud de quien está condenado, pero la Corte está mucho más preocupada porque el Estado peruano cumpla con ese estándar que estableció el año 2018, cuando ya hizo una calificación de una valoración que el indulto había sido emitido de manera irregular, indebida y sobre todo en contra de las disposiciones del derecho internacional y de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Corresponderá en este momento que el Estado elabore un informe, y lo tiene que presentar, si no me equivoco, el 13 de mayo o hasta el 13 de mayo de este año, para que dé cuenta justamente si es que se han cumplido esos 6 estándares que la Corte estableció. Y sobre esa base, la Corte tomará una decisión. Mientras tanto, la Corte ya ha dispuesto, ya no solamente de manera provisional, sino ya de manera definitiva, que el señor Fujimori no salga en libertad, ¿no? Y justamente con respecto a estos estándares 6 que indica usted, debe saber si es que se cumple o no para ustedes. ¿Ninguno de ellos se ha cumplido?
Mira, en realidad, entre el año 2018 y el 2022, lo único que ha pasado es el tiempo. Pero no tenemos conocimiento, porque no ha ocurrido, que haya habido un pedido expreso público de perdón, no ha habido el pago de ni siquiera un sol de reparación civil, y en realidad la reparación civil en los casos que estamos comentando es bastante mínima, ¿no es cierto? No hay un reconocimiento de los hechos delictivos cometidos, no ha habido una colaboración con la justicia para tomar conocimiento dónde están, por ejemplo, los cuerpos de las personas desaparecidas. En fin, por lo tanto, en los hechos prácticamente la Corte lo que evalúa es que no se ha cumplido nada del estándar que estableció hace 4 años. Y me parece que cuando se presentó el caso nosotros evaluábamos que el sentido de la decisión de la Corte iba a ser ese, porque finalmente como un tribunal internacional que se respeta, la Corte pretende que sus decisiones se cumplan por parte de los estados, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar luego, ¿no?, de presentado ya el informe que, bueno, tiene un plazo, ¿no?, hasta el 13 de mayo para hacerlo? Luego de esto tiene otra audiencia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mire, luego de recibido el informe del Estado peruano y luego que la Comisión Interamericana y nosotros como peticionarios hagamos comentarios o hagamos informes adicionales a lo que el Estado ha presentado o presenta a la Corte, es probable, yo diría altamente probable, que la Corte llame a una audiencia de supervisión de cumplimiento, ¿ok? Y eso es probable que ocurra en el siguiente periodo de sesiones, para probablemente de nuevo echar mano al debate sobre el tema del indulto, ¿no es cierto? Pero en el que, lo digo en este momento, la Corte ya ha establecido estándares de los cuales difícilmente se va a apartar. Y más allá de que se abra un debate en una nueva audiencia, ya no de medidas provisionales, sino de supervisión de cumplimiento, sobre los temas de justicia y verdad y reparación, me parece que la Corte va a consolidar los términos de la decisión que ya tomó el año 2018, ¿no? Ahora, por lo tanto, sí, la posibilidad de que esta historia cambie, en realidad, lo digo públicamente, pasa fundamentalmente por la decisión y la voluntad de reparar de parte del señor Fujimori. No veo otro camino. Entiendo. Ahora, el sentido de este informe que será presentado por el Estado peruano, para ustedes tendrá la misma línea por la que tomó la presentación del procurador en esta audiencia, ¿no? Porque ellos se allanaron en realidad a lo que decidía la Corte. Mira, técnicamente no ha habido un allanamiento, porque a nivel del sistema interamericano los allanamientos tienen que ser expresos y explícitos. Sí consideramos de que, digamos, la posición del Estado peruano tiene que ser primero clara, ¿no es cierto? Primero clara. Y segundo, el sentido del informe va a tener que estar dirigido a hacer que la Corte tome conocimiento cuál ha sido el nivel de cumplimiento de cada una de esas disposiciones que la Corte estableció el año 2018. Esa parte del documento va a ser fundamental. Perfecto, doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por darnos detalles y además explicarnos un poco el procedimiento, ¿no?, que se lleva luego de haber conocido, ¿no?, esto, y además de tanto tiempo haber esperado por que pueda darse, ¿no?, justamente esta resolución, ¿no? Ahora, doctor, antes de que podamos despedirlo, quisiéramos saber también cómo han tomado, ¿no?, ya las familias de tanto La Cantuta como Barrios Altos, familias de las víctimas, esta resolución. ¿Ustedes creen que es probable que sigan también esta línea y que al final nieguen nuevamente el indulto? Mira, efectivamente, bueno, las familias, con las pocas que nos hemos comunicado en estos breves minutos, han tomado con tranquilidad, pero yo diría con satisfacción, la decisión de la Corte Interamericana. Ellas mismas estaban evaluando que la posibilidad de la decisión de la Corte iba a caminar justamente en la dirección de lo que ahora hemos estado comentando, Andrea, ¿no? Y el cambio de las condiciones, de las posibilidades de que eventualmente el señor Fujimori pase a otra condición jurídica, como lo dijimos en el año 2018, pasa fundamentalmente, creo yo, por un pedido expreso y público de perdón del señor Fujimori. Me parece que esa sola posibilidad
colocaría este caso, sobre el cual hemos venido discutiendo durante muchos años, en otra condición y en otra dimensión. Ojalá que se anime, no solamente Fujimori y su propia defensa, a cambiar un poco la narrativa que han venido teniendo sobre estos hechos y cambiar y tener la posibilidad de que esta historia cambie de manera definitiva, ¿no? Perfecto, doctor Rivera, muchas gracias por darnos esta entrevista. Ha sido el abogado de IDL.